Bueno, ahora sí, hola a todos, buenas tardes. Primero a los que ya están conectados en el chat, consultarles si están escuchando bien el sonido, ¿sí? Que eso nos puede llevar algunos segunditos a arreglarlo y sintonizarlo bien. Vamos a pedirle en el chat a los que ya estén conectados, pueden confirmar que nos están escuchando. Y mientras tanto también comentarles que van a aparecer algunas preguntas, ¿sí? Que pueden ir respondiendo y cargando la información sobre la experiencia que han tenido a lo largo de la charla, qué les ha parecido, qué aportes nos podrían dar, ¿sí? Así que vamos a pedirles después esa interacción para tener. Sé que se escucha muy bien, entonces arrancamos. Bueno, primero, ¿cómo están? Mi nombre es Ariadna Álvarez, soy licenciada en Comunicación Social. Me ha convocado Fundación El Aleph para brindar esta charla que se llama La mentira y la comunicación no verbal, que es una de las especialidades que tengo como comunicadora. La idea es que podamos trabajar de forma distendida, va a ser una charla muy corta, de media hora, entonces la idea es que todas las preguntas que después puedan ir surgiendo en el chat, me comprometo a contestarlas al final, para no desviar por ahí mucho la atención de la línea de la charla, ¿sí? Así que bueno, va a ir sumándose gente seguramente a lo largo del ratito que vamos a estar. Vamos a también agradecer a Fundación El Aleph por convocarme. Es la primera webinar que se está haciendo, así que sepan disculpar si surge algún inconveniente, sepan tenernos esa disculpa, por favor. Bien, bueno, para arrancar, comentarles que la comunicación no verbal es uno de los principales centros de estudios de los últimos tiempos en materia de comunicación. ¿Por qué? No es porque antes no haya sido importante o no haya sido parte de la vida humana, sino básicamente porque en el último tiempo las herramientas que tenemos para desarrollarnos en nuestros ámbitos comunicativos y lingüísticos necesitan de mejores competencias. Y eso de las mejores competencias es el tener mejor manejo de la comunicación no verbal, y eso se refiere al manejo de nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra postura, ¿sí? Todos los actores que son parte, de alguna manera, de la comunicación y la interacción humana, ¿sí? Vamos a comentarles que en relación a la comunicación se hizo un estudio muy interesante. Esto es para que tengamos en cuenta la dimensión de lo que hablamos cuando hablamos de la comunicación no verbal y de la mentira. En una conversación, en promedio de 10 minutos, a lo largo de ese tramo, en promedio se dicen más de 3 mentiras, ¿sí? Y en esas 3 mentiras no estamos contando lo que se refiere a omisiones, ¿sí? O exageraciones. Son como factores que no se han tenido en cuenta en esa estadística. Imagínense ahí dos factores. Uno, la comunicación no verbal es fundamental en cualquier expresión de comunicación. Acompaña las palabras. En segundo lugar, la mentira es un factor también fundamental en cualquier tipo de comunicación. A veces entendemos la mentira como un sentido moral de que esta mentira no debería existir, que todo debería ser verdad, que todo debería ser lo más prolijo posible en cuanto a la moral de la comunicación. Y lo cierto es que la mentira en realidad no necesariamente tiene que ser negativa o mala. Pensemos como si fuéramos niños, ¿no? En el caso de los niños. ¿Cuántas veces cometemos alguna mentira para proteger una ilusión, un sentimiento? ¿Cuántas veces mentimos para proteger la imagen de una persona que queremos y que apreciamos? Entonces, no siempre la mentira tiene que ser negativa, ¿sí? Y además no se olviden que la mentira es una herramienta fundamental en los ámbitos de la negociación y el poder, ¿sí? A veces puede ser una mentira más chica o más grande, pero lo cierto es que se utiliza en todos los ámbitos de negociación de una conversación, de una interacción social, ¿sí? Vamos a comentarles también que dentro de, hablábamos de la mentira, ¿no? Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal y de los mensajes emitidos. Dentro de la plataforma de la comunicación no verbal, se establece que en promedio entre el 50 y el 70% de los mensajes que percibimos, ¿sí? Ya sea porque los enviamos o porque los recibimos, los comunicadores que vamos a llamar que los percibimos, son no verbales, ¿sí? Tengamos dimensión. En una comunicación que es el 100%, solo el 30% es lo que decimos literalmente con las palabras.
El resto, el 50 y el 70, entre el 50 y el 70%, es lo que expresamos con nuestro cuerpo, ¿sí? La dimensión que tiene la comunicación no verbal es algo increíble y muy reciente en sus estudios. Los estudios de comunicación no verbal formalizados en escuelas de comunicación, de psicología, llevan muy pocos años, ¿sí? Llevan menos de 100 años de estudio, ¿sí? Sin embargo, es un campo que tiene muchísimo aún por explorar. Y en este campo de exploración, justamente entender que en la comunicación no verbal hay tres principales, vamos a decir, factores que intervienen como comunicación no verbal. Uno va a ser el factor kinésico, otro va a ser el factor proxémico y otro va a ser el factor paralingüístico, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hablar en un ratito más adelante? Porque nosotros solamente vamos a hacer hincapié en esta charla en los factores kinésicos, que se refieren a lo gestual, y únicamente a aquellos gestos que se encapsulan en el rol de la cara, ¿sí? En cierto motivo de que tenemos muy poquito tiempo y necesitamos cubrir la mayor cantidad de información. Volviendo al sentido original de la charla, que es la comunicación no verbal y cómo detectar la mentira, ¿sí? Pensemos en una persona que está mintiendo, ¿sí? Y que quien es su interlocutor es consciente de que esa persona está mintiendo, porque a lo mejor tiene información que puede avalar que lo que nos está diciendo la otra persona es verdad. Entonces, ¿qué vamos a notar en esa persona? Primero y fundamental, en primer lugar, que la persona se pone nerviosa, ¿sí? Se pone inquieta, puede empezar a sudar, puede empezar a molestarse, a moverse, ¿sí? Entonces, tengamos una primera noción, eso, el estrés que mueve el origen de la mentira. Por otro lado, la contradicción entre lo que la persona va a decir en palabras y lo que la persona va a expresar con su cuerpo. Y en base a eso, que es la contradicción, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros no vamos a buscar si la mentira, lo que dice en contenido lingüístico, es cierto o no. No nos interesa. A lo que nosotros solamente nos interesa es que en esa relación de lo lingüístico con lo no lingüístico aparece una contradicción, ¿sí? Y frente a eso nos ponemos en alerta y nos preguntamos qué es lo que está sucediendo o nos da información, ¿sí? Y por otro lado, entender que todos estos aspectos que se mueven en la comunicación no verbal y que tienen como origen la contradicción entre lo lingüístico y lo no lingüístico, es totalmente involuntario, ¿sí? La persona no lo maneja, es inconsciente, salvo en el caso de algunas personas que por su experiencia profesional, por su conocimiento técnico, son conocedoras de los aspectos de la comunicación no verbal y deciden aplicarlos en su rutina diaria, los tienen como muy incorporados, entonces los manipulan de alguna forma. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos es una reacción involuntaria y hasta en el mejor de los capacitadores de comunicación no verbal podemos llegar a detectar cuando la persona está mintiendo o no, ¿sí? En base a eso vamos a trabajar. Entonces, entre tres frases principales. La comunicación no verbal es fundamental en la detección de la mentira. La mentira es algo humano y cotidiano, parte de cualquier lenguaje común, ¿sí? Y por otro lado, entender que esa comunicación no verbal, junto con la comunicación verbal, trabajan en una contradicción. La comunicación no verbal es totalmente inconsciente y nos va a demostrar a veces cosas que no nos dicen a través de las palabras, ¿sí? En base a eso, como les decía, hay tres rasgos fundamentales de la comunicación no verbal, que son los aspectos kinésicos, los aspectos proxémicos y los paralingüísticos. Se refiere a todo lo que es gestual, ¿sí? Expresión gestual. Principalmente en lo facial, es el principal actor. Cómo trabajamos la mirada, formas combinadas entre mirada, ¿sí? La utilización de la nariz en la comunicación, de los ojos, ¿sí? Todo lo que se refiere a la expresión. Lo proxémico se va a referir al uso del territorio. Cómo las personas en una conversación participan de un espacio y cómo interactúan con ese espacio. Si las personas están más cerca entre sí,
cuando hablan, si están más lejos, si se mueven, si se quedan quietas, si se acercan, en qué momento de la conversación lo hacen. Todos esos aspectos proxémicos nos van a servir para determinar una comunicación no verbal ampliada, poder descifrarla. Y los paralingüísticos son otros actores que intervienen. Por ejemplo, la voz, el tono de la voz. No es lo mismo una persona que habla con un tono de voz muy alto, otra que habla muy bajo, ¿sí? La persona nos comunica a través de su voz qué es lo que nos está diciendo. Los movimientos, los tics, por ejemplo, detectar que una persona tiene un tic y no que a lo mejor es un gesto puntual que nos está haciendo, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros se miden en lo paralingüístico, es decir, lo que rodea a lo lingüístico. Tengamos en cuenta que en esto de la comunicación no verbal no existe ningún gesto que sea exclusivo de la mentira, ¿sí? Vamos a aclararlo porque es muy conocido el hecho de que se tocan la nariz y dicen una mentira. No, no es así, vamos a sacar ese mito de raíz. Lo cierto es que la persona puede tener modismos o formas de movimiento que son cotidianas, ¿sí? Y habrá que detectar si es una repetición en la comunicación o si es una expresión que tiene que ver directamente a lo mejor con una manifestación como es la mentira, ¿sí? Entonces vamos a sacar un poco el hilo del tema de que tocarse la nariz significa que la persona está mintiendo, ¿sí? Arrancando con eso, vamos a trabajar en esta oportunidad con 3 indicadores puntuales que tienen que ver con el aspecto kinésico de la tabla y que tienen que ver puntualmente con la detección de la mentira. ¿Por qué vamos a trabajar solo con 3? Volvemos a lo mismo. Es muy poquito el tiempo y la idea es mostrarles puntualmente con ejemplos cómo funciona, cómo se articula y después, obviamente, hay combinaciones impresionantes para detectar la comunicación no verbal. Imagínense que Paul Ekman, que es uno de los principales estudiosos de este tema, habla de 35 formas de manipulación gestual que se refieren a la mentira, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ese parámetro para decir solamente vamos a tratar 3 indicadores. Y vamos a arrancar con el primero, que es la sonrisa, ¿sí? Vamos a decir que la sonrisa, que es una expresión natural, cotidiana, ¿sí? Donde la alegría es una de las emociones más innatas que tiene una persona, se detecta de manera muy fácil porque una de las principales formas de comunicarse cuando somos bebés, cuando somos niños, es a través de la sonrisa, como lo es también el llanto, ¿no? Entonces, al ser una de las formas más innatas, es una de las principales maneras de detectar más fácil la mentira. ¿Y cómo lo detectamos? A través de lo que llamamos las sonrisas falsas. Vamos a decir lo contrario. ¿Qué sería una sonrisa verdadera? ¿Qué sería una sonrisa que nos demuestre que la persona tiene un agrado verdadero hacia nosotros? Bueno, una sonrisa que es limpia, le llamamos. Una sonrisa que es de punta a punta, ¿sí? Que muestra los dientes, muestra lo facial y que no tiene en general desviación en la vista cuando le expresa a la persona. ¿Cuándo sería falsa? ¿Y por qué nos interesa saber cuándo la sonrisa es falsa? Porque después que una persona dice una mentira y sonríe de las maneras falsas, sin lugar a dudas, sabemos 100% que la persona está mintiendo. Entonces, formas de expresión de sonrisa falsa, vamos a ver 3 ejemplos muy simples y muy rápidos, principalmente que la persona no muestre los dientes, boca cerrada, ¿sí? La mirada bastante arqueada, ¿sí? Mirada de desprecio, como dicen a veces en lo cotidiano, y en general no hay mucha manipulación del movimiento de la boca, la manipulación en la sonrisa. Otra forma, por ejemplo, puede ser con la mirada fija, ¿sí? En la persona, las cejas rectas, es decir, no demuestra movimiento ocular, y con un leve movimiento en la sonrisa, pero fíjense, se mantiene cerrada, ¿sí? Entonces, una sonrisa que no muestra los dientes, ojo, tengan cuidado, porque a veces puede tratarse de una sonrisa un poquito falsa o engañosa. Otra de las sonrisas, en este caso sí muestra los dientes, es bastante particular el señor, la sonrisa que tiene, muestra los dientes, pero se nota que es una sonrisa forzada, porque está demasiado, ¿sí? Sobreactuada, demasiado exagerada.
Obviamente no determina el tipo de sonrisa que la persona me va a hacer lo cierto o no del contenido de la mentira, pero se convierte en un disparador para poder entender si lo que la persona me está diciendo quizás le falta información o no es del todo clara, ¿sí? O me ha omitido información, que también es una forma de mentira, la omisión. Entonces, a raíz de esto es que entendemos que la sonrisa es uno de los principales articuladores al momento de detectar la mentira. Vamos a ver un caso, ¿sí? Vamos a ver el primer video. Esperemos que se vea bien, ¿sí? Vamos a probarlo. En este caso les voy a dar primero todos los casos que he traído son casos muy, muy simples, vamos a llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque la idea era significar este mismo contenido y poder reflejarlo a través de un video, fragmento de la realidad sumamente cotidiano. Imagínense que los que he traído son la mayoría famosos o gente de espectáculos, ¿sí? Y casos que la mayoría de las veces ustedes los conocen porque justamente lo que necesitamos es que ustedes sepan que lo que la persona está diciendo en ese video ya tenemos la certeza de que es mentira, ¿sí? Porque la persona lo ha firmado en un futuro, a ese video que estamos mostrando, o porque el tiempo simplemente nos demostró que lo que la persona decía no era cierto, ¿sí? El primer video que vamos a ver como referencia al caso de la mentira y la sonrisa es el de Wanda Nara, cuando Wanda Nara aparece en la televisión argentina. Si tienen memoria, se acordarán de que ella decía que era virgen. Entonces, se va al programa de Jorge Rial, por supuesto, el epicentro de este tipo de chismeríos, y Jorge Rial lo que intenta hacer es sacarle un poco de información porque parece que ha aparecido un noviecito o un conocido de ella, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el video refleja esto. Presten atención a la zona de la boca, ¿sí? Va a aparecer igual un indicador, y a lo que dice durante el video. Quédense tranquilos que después el material lo podemos subir y lo pueden después mirar tranquilos, lo vamos a pasar una vez nada más, pero tengan en cuenta que lo podemos volver a repetir. Ahí se está cargando, les pedimos un poquito de paciencia. ¿Quién es este chico? Dice eso, no sé qué le pasó. Ahora quiero que veas, porque vos decís ese chico. Uno de los chicos, ahora vamos a hacer una especie de rueda de sospechosos. ¿Ok? Quiero que vos, yo te voy a decir, es este. ¿Vos lo reconoces a este? No, pasemos al otro. Porque uno de los chicos que está dentro de la casa dice que pasó por tu cuerpo. No por todo, por una parte seguro. ¿Ok? Pero está loco. Está loco, pero primero vamos a dar una vueltita a la dama. Y no sé si ahí lo vieron, si no lo podemos volver a repetir. ¿Sí? No sé si la conexión estuvo bien. Lo importante de detectar en este video particular de Wanda Nara es que dice que este chico ha afirmado que ella supuestamente no es virgen. El chico, ella inmediatamente la primera expresión que hace es como, no, es mentira, o sea, lo que yo estoy diciendo es totalmente cierto, pero se ríe al final, ¿no? Entonces nos termina mostrando al final que esa sonrisa que tiene está negando toda la información que nos está diciendo de forma lingüística, ¿sí? Ese sería, digamos, el video de Wanda Nara. Después quédense tranquilos, lo podemos volver a seguir para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ver tranquilamente en casa. Vamos a ver el segundo indicador muy importante en la comunicación no verbal y la mentira: las miradas, ¿sí? ¿Cómo observamos a una persona en el medio de la comunicación y cómo expresamos a través de esa mirada distintas cosas? Acertación, que estamos de acuerdo, que estamos de desacuerdo, que nos interesa lo que la persona está diciendo, que no nos bancamos a la persona, también puede pasar que estamos mintiendo, ¿sí? Incluso la tristeza también es una de las principales expresiones corporales
a través de lo gestual, de lo kinésico, que se manifiestan en la mirada, ¿no? Entender que una consigna básica, ¿sí? Y está detectado y está determinado por estudios sociales de que el mentiroso siempre va a mirar a otro lado antes de contestar, ¿sí? A la pregunta que obviamente le han hecho o a la va antes de responder a mirar hacia otro lado, o bien va a mirar hacia otro lado en los primeros segundos de su respuesta, ¿sí? La persona es consciente que miente, y a veces puede serlo consciente e intencional, y a veces puede serlo porque está armado, porque lo que está diciendo lo ha pensado y lo ha planificado, o en su defecto porque es involuntario, ¿sí? Y al ser involuntario también se repite lo mismo, el mentiroso siempre va a mirar a otro lado antes de, digamos, expresar la idea. Lo que termina diciéndonos, obviamente lo va a determinar después el tiempo en la comunicación y tendremos que corroborar si es así o no, pero lo cierto es que es un parámetro fundamental de la comunicación no verbal en cuanto a las miradas. Ya sea hacia dónde mire la persona antes de responder, esto es hilar muy finito, ¿no? Porque hay que tener también en cuenta otros indicadores, pero en general, si mira hacia un lugar, hacia arriba, vamos a decir que la persona tiene un recuerdo, entonces ese recuerdo visual se refiere a que la persona ha construido esa idea en su mente. Puede ser que la persona tenga una creación visual mirando hacia un lado porque está construyendo la idea de lo que va a decir en ese momento en su mente, o bien porque esté hablando de sí misma, o bien porque esté expresando un sentimiento, ¿sí? Y esto se da conjugado, ¿sí? En conexión con la comunicación no verbal y con la mentira, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con un aspecto básico que tiene que ver con que la persona, al momento de expresarse de forma lingüística, al aplicar una mentira, va a mirar los segundos previos hacia otro lado, ¿sí? O en su defecto va a, los primeros segundos de la comunicación, va igual a desviar la mirada, no va a mirar de forma directa a su interlocutor. Piensen en los niños, ¿sí? Que son por ahí el reflejo más claro de la comunicación no verbal en lo más puro de sus expresiones. Cuando un niño comete algo, rompe algo o hizo alguna picardía, lo primero que la madre le dice es, mírame a los ojos y decime que no lo hiciste vos. ¿Y qué va a ser lo primero que va a hacer el niño? Va a mirar para otro lado y va a afirmar que no lo hizo él, o en su defecto se va a reír, o va a llorar también, ¿no? Es una emoción. Lo cierto es que es una forma de expresarse que tiene que ver con huir un poquito de esa comunicación antes de aplicar la mentira. La persona sabe que cuando miente de forma consciente está mal, ¿sí? Está mal y sobre todo se expone a que su interlocutor lo pueda detectar. Entonces, teniendo este conocimiento, la persona lo va a hacer de forma involuntaria y es ahí que nosotros, que sabemos este dato, tenemos que estar atentos a observar. Vamos a ver a continuación el segundo caso, que sería un video, donde nos muestra justamente un caso muy puntual que tiene que ver con una comunicación no verbal donde se manifiesta el uso de la mirada mentirosa. Vamos a dar un poco de contexto antes de lanzarlo, porque tiene que ver con un caso bastante conmocionante para la historia argentina que tiene relación con el asesinato de Ángeles Rawson, no sé si lo recuerdan, una joven argentina que fue asesinada, se encontró su cuerpo en un basural, había sido asesinada de forma muy violenta, y a quien detienen es al portero del edificio, que era Jorge Mangieri. Obviamente hubo un juicio, ¿no? Un proceso de investigación, serie de testigos que participaron, ¿no? Hay una construcción policial en torno a esto, pero lo que nosotros vamos a ver es, una vez que se había hecho la reconstrucción de toda la información que determinaba que Jorge Mangieri era culpable del asesinato de Ángeles Rawson, digamos, la expresión que él va a dar frente al juez antes que los jueces dictaminen la sentencia, ¿sí? Que la sentencia va a ser una sentencia final y obviamente negativa para el acusado, ¿no? Termina preso. Pero lo importante es que nosotros esto lo sabemos a posterior, nosotros esto ya lo tenemos construido, nosotros lo que vamos a ver ahora es al actor, digamos, que es él quien va a expresarse
de forma de comunicación lingüística y lo va a combinar con lo no verbal. Presten mucha atención a la parte de la mirada, ¿sí? Hay un círculo indicador, pero fíjense muy bien cuando él habla hacia dónde mira. El juez lo tiene enfrente, ¿sí? Entonces, presten mucha atención a ese aspecto de la comunicación no verbal. La oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente dos palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más, nada más. Bien, bueno. Ahí estaba la palabra de Jorge Mancheri, quien a lo Inocente en lo lingüístico. Sin embargo, él nunca mira al juez a la cara. Cada vez que va a empezar una oración, mira hacia abajo, desvía la mirada. En el caso de mirar hacia abajo, particularmente tiene que ver con la vergüenza, ¿sí? También entendamos que es un juicio público, hay gente, ¿no? Es una situación de presión muy particular, pero la expresión principal es la vergüenza y en esto sabemos nosotros a posterior que es la mentira, ¿no? Él habla, cuando menciona también la parte que dice justicia, él baja la mirada y mira hacia abajo, ¿sí? Antes de seguir continuando con la frase. Entonces, tengamos muy presente esto, ¿no? Un caso de la realidad, una expresión pública, una persona que es culpable, ¿sí? Un caso puntual, ya ha habido un proceso judicial y la persona demuestra a través de lo gestual que lo que está diciendo en palabras no es cierto, ¿sí? Entonces, imaginen la dimensión que tiene conocer estos aspectos sobre la comunicación no verbal. Pero vamos a seguir, porque nos queda un indicador más antes de terminar con la charla, que es los automanipuladores, ¿sí? ¿Qué serían los automanipuladores? Son todos aquellos movimientos que hacemos para apoyarnos en algo, ¿sí? Y lo hacemos por repetición. Por ejemplo, cuando yo digo para apoyarnos en algo se refiere a, tenemos lentes, nos sacamos y nos ponemos los lentes, o tocamos el lente. O tenemos algún movimiento que es repetitivo y que siempre que lo hacemos denota la mentira. Por ejemplo, nos tapamos la boca, ¿sí? Nos secamos la frente o nos tocamos la frente, ¿sí? Podemos apoyar la cabeza varias veces. Las mujeres, sobre todo, el tema de los aritos, ¿sí? Tocar muchas veces los aritos o los collares, jugar con eso y tomar en cuenta que no son determinantes, pero que si una persona, por repetición, ¿sí? Ejecuta el mismo movimiento, la misma manipulación, y lo hace acompañado de elementos lingüísticos o de expresiones o de frases que vemos sospechosas, significa que la persona nos está mintiendo. Los automanipuladores van a trabajar por repetición, ¿sí? Va a ser el factor con el que vamos a movernos principalmente. Pensemos que en el tema de los indicios de la mentira vamos a pensar únicamente en aquellos automanipuladores, aquellos movimientos que solo trabajan por repetición, frente a las mismas respuestas, ¿sí? O frente a al mismo tema. Por ejemplo, es lo que nosotros en periodismo llamamos la repregunta. Nosotros estamos charlando con alguien, le hacemos una pregunta. La persona responde. Pero el periodista en general sabe que si la persona no respondió del todo o la información no quedó muy clara, después tiene que volver a preguntar. Bueno, se trata básicamente de eso, de la repregunta, de poder volver a consultar en el interlocutor y en esa vuelta de consulta vamos a ver si utiliza manipuladores o no en su expresión facial o en su expresión corporal, ¿sí?
Tengamos en cuenta también que es muy común en personas que tienden a ser más introvertidas, más miedosas o por ahí no les gusta mucho la exposición en público. No tenemos nada contra Messi, lo rebancamos, pero lo cierto es que Messi, por ejemplo, es una de las personas que más nervioso se pone en público porque no está acostumbrado, sí, a hacerlo obviamente. No es lo mismo que un político, por ejemplo, que tiene formación pública y está más dispuesto al trabajo social. En el caso de un deportista, él hace el deporte, ¿sí? Lo que viene acompañado de lo mediático y lo social es un adherente. Entonces tiende a ser una de las personas que más manipulaciones hace, en el cuello y en la frente, ¿sí? Sobre todo cuando le hacen preguntas por ahí repetitivas o incómodas, que bueno, tiene que contestar bien, ¿sí? Y contestar bien por compromiso también es una forma de mentir, ¿sí? Quizás menos dañina, pero es una forma. Como les decía, hay formas muy concretas, el tocarse con las manos con la cara, el mover codares, el tocarse los aros, el jugar con el pelo, ¿sí? En el caso de las mujeres, el mover el pelo, ¿sí? O el hacer el mismo movimiento frente a la misma pregunta. El caso de ajustarse los lentes. Hay personas que, por ejemplo, fuman, entonces muchas veces en sus interacciones personales de comunicación mueven el cigarrillo para un lado o para el otro. Eso también nos demuestra ciertos rasgos que tienen que ver con la automanipulación de la mentira. Y obviamente la observación. En todo esto, fundamental, ser observadores críticos. A veces no se trata de hablar, sino de observar para poder estudiar al otro y descubrir verdaderamente qué nos está diciendo o qué nos está queriendo decir. Vamos a ver un efecto muy particular, que es uno de los pocos estudios científicos comprobados, se hicieron con sensores neuronales, y se detectó que al momento de la mentira, una persona concentra la mayor temperatura de su cuerpo en la nariz. Sí, lo que escuchan. Suena raro, pero es así. Es una comprobación que tiene que ver con la temperatura corporal, y se dice por eso que la nariz, el famoso Pinocho, ¿sí? De ahí la mentira, es uno de los principales articuladores de la detección de la mentira. Así que no nos determina, nosotros no tenemos forma de medirle la temperatura a una persona en la nariz, pero sí tener en cuenta que en los estudios científicos que se han hecho hay formas de expresión que tienen que ver con, por ejemplo, esto que decimos, ¿no? Lo paralingüístico, que eso que va más allá de lo lingüístico, pero se refiere a la persona, que es, por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Es en sus expresiones de lo facial, la nariz es el punto de concentración de la mentira. Así que si tuviéramos que hacer un sistema de detección de la mentira para culpables o delincuentes, o fuese, imagínense cómo sería el sistema para detectar lo que nos está diciendo, si es verdad o es mentira, ¿sí? Atentos con eso. Así que bueno, es un dato de color nada más que traje, por supuesto el resultado de un estudio científico muy serio y comprometido, pero realmente es un dato de color porque no tenemos formas nosotros como interlocutores de apreciar si la persona está diciendo la verdad o nos está mintiendo a través de la nariz. Pero vamos a ver un caso que también tiene referencia y seguramente está guardado en su... porque fue un caso muy resonante a nivel político, internacional, que es el caso de Bill Clinton. No sé si recuerdan, allá por los 90, casado con Hillary Clinton, que fue reciente candidata a presidenta de Estados Unidos, y Bill Clinton tuvo, parece, una relación amorosa con Mónica Lewinsky, y lo que está sucediendo, antes de que nosotros veamos el video, es que Mónica Lewinsky ha salido a denunciarlo públicamente, de que ella tenía una relación, que era una relación abusiva y demás, y Bill Clinton no había hecho hasta el momento ninguna aparición pública, ¿sí? Entonces, esta va a ser la primera aparición que él hace obviamente frente a las cámaras, en la Casa Blanca, o sea, en un espacio de gobierno, y va a decir que es mentira, ¿sí? Que él no ha estado con ella, que con ella no tiene ningún tipo de relación, ni ha tenido ningún tipo de relación. Vamos a saber nosotros, a posterior, porque tenemos el futuro, que lo hemos visto, de que Bill Clinton tiempo después termina afirmando ante la prensa de que sí, efectivamente tuvo una relación con ella y pide disculpas públicas, ¿sí? No nos olvidemos que en ese momento él es el presidente de Estados Unidos.
En la comunicación no verbal lo llamamos un antecedente fundamental para la política, porque después de esto los políticos empezaron a prepararse mucho más en comunicación no verbal para mejorar sus estrategias de comunicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver este video de Bill Clinton y los invitamos a descubrir juntos qué les parece. Presten mucha atención cuando él afirma, presten mucha atención cómo él va a moverse antes de comenzar a hablar. Tiene un público amplio en el frente que lo están filmando, ¿sí? Y colaboradores personales. Thank you very much. Thank you. Please proceed. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Porque lo que quería era que no se fueran de distracción mirando los subtítulos y prestaran absolutamente atención a sus expresiones, ¿sí? Cuando él habla, no nos interesa al final el contenido que dice, más allá de esto que yo les dije que dijo él, de que él no había tenido ningún tipo de vínculo con Mónica Lewinsky. Lo que nos interesa saber es que él, antes de hablar, primero hace un movimiento involuntario 2 veces, que es que se prepara para la construcción de la mentira, ¿sí? Él se moja 2 veces los labios y hace como esta expresión, ¿sí? 2 veces, la repite. Eso me implica que la persona se ha estado preparando puntualmente con la mentira, es decir, que tiene una mentira construida, ¿sí? Es un discurso que él ha preparado, posiblemente con sus colaboradores y con menciona a Mónica Lewinsky, él baja la mirada. Entonces, teniendo en cuenta esto y otros un montón de factores articuladores de manipulación, podemos detectar que él nos está mintiendo en lo que nos está diciendo. Y sobre todo porque somos conocedores también de la información a posterior. Vamos a descubrir en un caso más, en un video más, la combinación de estos 3 indicadores que hemos visto. La sonrisa, la mirada y los automanipuladores, ¿sí? Es también, de nuevo, es un video reciente, es del verano, es de un famoso, podemos llamarle, argentino, es el cantante del polaco, que ha tenido una relación con Silvina Luna, y a través de la relación con ella se han peleado, al parecer, ¿no? Vamos a dar estos datos de color. Se han peleado, entonces va el periodista de Intrusos a hacerle preguntas, ¿no? Sobre la relación, sobre si están peleados, que cómo están, que chusmerío. Pero a nosotros no nos importa tanto el contenido, sino que quiero que observen puntualmente cómo él se va a manifestar esas expresiones. Él tiene lentes puestos. Presten atención a cómo articula con los lentes y también hagan hincapié en los movimientos de la mano. Así que si bien no los hemos trabajado en esta comunicación, en esta conversación que hemos tenido, sí, fíjense cómo lo va a mover, dónde va a poner los brazos, dónde va a poner las manos, ¿sí? Si va a mirar al periodista o no. Presten muchísima atención a todos esos rasgos. Como les decía, es un video bastante reciente y fue filmado obviamente en Argentina, en polaco. Él acaba de dar un show, así que van a notar que él está como transpirado, pero volvemos a lo mismo. La expresión que va a utilizar con su cuerpo va a ser muy particular. Momentos hermosos y inolvidables para mí. ¿Fue allá en Carlos Paz donde pasó o pasó acá cuando volvieron? No, porque viste, yo creo que es el estar todo el tiempo juntos, viste, estuvimos o sea, de laburo en laburo. ¿Crees que eso fue un poco lo que desgastó? Y yo creo que fue eso, porque después todo bien, o sea,
es como que nos cansamos de estar, de vernos la cara, pero el amor está, una persona no se termina, no sé, se enamora de un día para otro, o sea, está. Bueno, cada uno ahora está haciendo su vida, con sus proyectos, y bueno, yo respetándola a ella de lo más profundo de mi corazón, y bueno, y ella también a mí. ¿Se puede volver para atrás o no? Yo qué sé, viste, eso no se pregunta, como si yo qué sé, no sé, ni idea. Muchas gracias por todo. Gracias, maestro, un saludo para toda la gente de Intrusos, y bueno, decirles que los quiero mucho, gracias por el apoyo de siempre, de verdad. De articulaciones y de formas que él utiliza para expresarse. Primero, el uso de los lentes, ¿sí? Él utiliza los lentes de ese movimiento, que es al principio del video, para responder a la pregunta del viaje, ¿sí? Además, qué bien, ¿sí? De esa manera. Cuando va a hablar de la relación personal con ella, en las dos oportunidades se toca la cabeza, ¿sí? Cuando se toca acá la frente, como que se está secando la transpiración, en realidad el periodista, ¿qué crees que falló? Y él dice, como no, estuvimos mucho juntos y demás. Bueno, no, seguramente falló otra cosa, porque el señor nos está mintiendo. Pero no sabemos por qué o qué nos está diciendo puntualmente, pero lo cierto es que comete una actitud mentirosa en ese momento. Y después hace otro movimiento que es muy particular, que es el de sacar la mano del cuello, ¿sí? Como bajando la cabeza. Esa señal demuestra cansancio, ¿sí? Cuando una persona lo hace es que está cansada, en este caso a lo mejor que el periodista le pregunte, ¿sí? Particularmente como que el tema a lo mejor lo tiene saturado. Y por otro lado, cuando tenemos un interlocutor y el interlocutor hace ese movimiento, sin lugar a duda lo estamos aburriendo o lo estamos cansando. Así que como estrategia, un interlocutor que hace esa señal, intentemos girar la conversación hacia otro lado porque se está dando acción absolutamente. Teniendo en cuenta estos articuladores que veíamos, vamos a cerrar de alguna manera la charla porque nos comprometimos a que nos hemos pasado un y contarles que me parecía interesante, a través de estos tres indicadores que hemos visto, que son muy simples, muy sencillos y cotidianos, entender dos cosas. Primero, que la mentira es algo natural, es algo que se construye humanamente y no siempre es malo, ¿sí? Y que por otro lado, la comunicación no verbal en las manifestaciones de la mentira es totalmente voluntaria, ¿sí? Entonces, hay formas muy particulares de verlo y de observarlo, pero básicamente el puntapié inicial está en la observación y en la intuición innata, nada más. Para cerrar, decirles esta frase, que la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. ¿Por qué? Porque ya después de esta primera charla, si una vez los engañaron, obviamente puede pasar, a todos nos puede pasar, pero una segunda vez, ya teniendo estas mínimas herramientas, es imposible que te vuelva a pasar. Esa es la idea, aprenderlo y sumarlo en tu vida cotidiana. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que haya servido esta primera charla de Fundación El Aleph. Obviamente a disposición de lo que necesiten, agradecerle totalmente a los chicos, a Gabo por el esfuerzo que han hecho, al equipo de Fundación El Aleph, se han repasado. Dejarles después mis contactos para cualquier duda o consulta que tengan. Yo represento a Filu Comunicación, que es una consultora de comunicación. Vamos a estar haciendo una charla sobre comunicación no verbal durante 3 días seguidos. Arranca este viernes en Maipú. Es una charla, por supuesto, un curso pago, pero bueno, por ahí si tienen más información, les dejo mi contacto y me pueden consultar. A Fundación El Aleph, nuevamente, eterno agradecimiento, y a todos ustedes que han estado ahí del otro lado, muchas gracias por el aguante y por hacernos ahí fuerza del otro lado. Muchísimas gracias, quédense pendientes de las redes sociales de la Aleph para mantenerse al tanto de las próximas charlas que se vengan, y bueno, y difundan, avisen a otros para que puedan sumarse a esta alternativa también. Muchísimas gracias, y ahora me quedo, sí, respondiendo a todas las preguntas de ahora. Muchas gracias, muy bien, buenas tardes.